señores, José Emilio o Gastón Burucúa con nosotros. Ya explicaste muchas veces en el programa por qué Gastón o José Emilio. Cada uno, si lo quiere saber, está en la web, encuentra nuestros programas anteriores. Lo quise invitar porque ganó este año el premio de la crítica de la Feria del Libro como el mejor libro. Su último libro, ¿cómo se llamaba? Excesos lectores, ascetismos iconográficos. Ese nombre que la otra vez te reté cuando viniste. Dije, qué nombre complicado. Excesos lectores ganó como el mejor libro del año 2017 en la Argentina por la Feria del Libro. Así que lo quería invitar para felicitarlo públicamente. Muchas gracias, Cristina. No vamos a hablar de ese libro porque ya estuviste el año pasado hablando del libro. Sí. Pero bueno, pasan tantas cosas que me gustaría... Me dicen que estás trabajando, por ejemplo, porque los temas que trata Burucúa, ¿no?, son tan amplios. Un viaje al África, bueno, esto no me extrañó porque vos has escrito sobre otros viajes, tenés libros sobre viajes. Un pequeño estudio sobre la estética de la esperanza. Ahí me quedé, ¿cómo es esto? Bueno, mira, yo estoy tratando de abrirme paso en un nuevo abordaje de problemas históricos y sobre todo de lo que podríamos llamar algunas ideas, conceptos, ¿no? Pero no tengo todavía muy en claro si voy a hablar de ideas, que implica un campo algo mayor, y la inclusión del factor emocional de la mano del factor intelectual con el que se define una idea, o bien del concepto, que es algo más restringido. No sé, a veces hablo de una cosa, a veces de la otra, por eso aún basculo. Pero lo que me interesa tratar de explorar es lo que serían los grandes conceptos, ideas que forman o que contribuyen para formar nuestro mundo mental, y que siempre suponemos que son el producto de un largo trabajo en el campo de la filosofía, en el campo de las letras también, pero rara vez se piensa en las otras artes, aparte de las letras. Sobre todo en las artes visuales o en las artes puramente sonoras, como puede ser la música. Entonces mi idea es tratar de ver hasta qué punto esas ideas fundamentales también tienen no solamente una ilustración por parte de las otras artes, las artes que no son del discurso, sino que lo que ellas mismas hacen con esas ideas tiene una influencia fundamental en la conformación, podríamos decir, en el momento en que la idea alcanza su plenitud. Entonces se me ocurrió que algunas ideas útiles para el siglo XXI que puedo examinar desde esta perspectiva son por ahora 6, ¿no? Humanidad, por supuesto, finitud, belleza, verdad, perdón y esperanza. Por eso ahondé bastante en el caso de la humanidad, y que eso tiene que ver con otro tema que estoy trabajando, que es una historia simbólica de los elefantes, lo cual parece delirante, puedo explicarlo, ¿no? Porque me ocupo de la humanidad, pero habla de los elefantes. Hablo de los elefantes. Pero bueno, la de la esperanza es bastante más calma en ese sentido, y lo que trato de ver es cómo, en primer lugar, la alegoría que tanto han usado las artes visuales para aludir, simbolizar a la esperanza, ha influido en la idea casi espontánea que tenemos, ¿no? De ese estado de ánimo fundamental. Y luego la segunda parte de este díptico sería ver cómo también la esperanza se pone en acto muchas veces en el propio estilo, el estilo tanto de la pintura y mucho más de la música. Pero en la pintura voy a dar un ejemplo, ¿no? El boceto es una puesta en acto de la esperanza, porque cuando nosotros lo vemos, tratamos de completarlo y anhelamos ver esa forma completa, ¿no? Altamente significante que nos anuncia el boceto. Entonces hay una idea de esperar por
algo que se tiene que producir y que nos va a dar un momento de plenitud, de sentido y de belleza, ¿no? ¿Cómo se lleva eso al terreno de lo social? Porque la palabra esperanza hoy tiene resonancia. Sí, ¿no? claro. Bueno, ese es mi propósito. Claro. Tratar de ver cómo todo esto, precisamente por eso la considero una idea fundamental para el siglo XXI. En ese sentido yo te diría que sigo a Julia Kristeva, porque Julia Kristeva, cuando estuvo acá en la Argentina precisamente, dijo algo muy importante. Dijo, nosotros estamos cerrando la era de la sospecha. Porque si nos ponemos a reflexionar sobre lo que podemos llamar las grandes creaciones del mundo intelectual en los últimos 25 años, sobre todo a partir de, incluso más, ¿no? 30 diría, ¿no? Sobre todo a partir del desconstruccionismo de Foucault, ¿no? Que era algo necesario, pero es más que nada lo que se establece ahí o lo que se analiza ahí es cómo el lenguaje, en lugar de ser un medio de comunicación con ansias de ser transparente, se puede convertir en ocultamiento. Entonces ahí estaría la sospecha de que aquello que se nos dice en realidad no tiene por detrás una verdad, sino precisamente el velo con el que se quiere ocultar la verdad, ¿no? Sería una forma de velar antes que desvelar. Eso es lo que es una de las cosas extraordinarias que debemos a Foucault, ¿no? El poder ver ese revés del lenguaje, ¿no? Como encubrimiento, más que como develamiento de la verdad. Y eso es lo que Kristeva ha llamado la era de la sospecha. Es decir, ante todo lo que se nos dice, desde una declaración política hasta una declaración de amor, hoy la tendencia es a no creer, a sospechar. Tenemos que sospechar que ahí lo que hay en realidad es otra cosa, ¿no? Eso que se nos dice. Pero ella dice, bueno, hemos terminado con esa deconstrucción. Creo que el camino ya está agotado, dijo Julia Kristeva. Entonces lo que tiene que abrirse es el camino de la esperanza, de esperar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se abre? Y yo creo que es eso, tratando con la sinceridad, la franqueza, la verdad, es decir, reinstalar a la verdad como algo virtuoso. De ahí toda esta discusión. Qué trabajo, sí, pero esta discusión sobre fake news, por ejemplo. Sí, las noticias falsas. Los periodistas están ahí en el corazón de la discusión. Creo que tiene que ver con esta necesidad de reinstalar algo de confianza y de esperanza en que podemos comunicarnos sin engañarnos, sin enturbiar las aguas. ¿Puede llevar generaciones eso? ¿Vos crees? No sé si todo se ha acelerado tanto, pero vos fíjate que el desconstruccionismo fue una cosa de más o menos unos 50 años, es decir, que a lo mejor podemos... ¿En otros 50? En otros 50 llegaremos, pero creo que vamos mejor armados ahora para reconstruir una cierta transparencia del discurso que nos lleve a la esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos eso otro, ¿no? Sabemos que corremos el riesgo siempre del encubrimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, de ahí que quizás hablar de la esperanza y de este tipo de esperanza que abre el fenómeno estético, ¿no? Con la pintura o la escultura, con el no acabado, el no infinito, ¿no? Con el boceto, que siempre esperamos, bueno, ¿cómo será esta forma en su plenitud? Podemos esperar también. Claro, y la música lo hace mucho más, porque la música, tanto la música clásica como la música contemporánea que critica el canon clásico, el quid en realidad está en que escuchamos una melodía,
percibimos cómo se despliega y estamos esperando algún tipo de resolución, ¿no? O quizás también podemos esperar de tanto que nos gusta, de tanto que nos conmueve, nos deleite y nos conmueve, que no termine nunca. Pero bueno, hay ese juego, ¿no?, con la espera que es tan fuerte en la música. Está bien, pero si nosotros vemos, no sé con la música, habría que analizarlo, pero con la pintura, por ejemplo. Sí. Salió una nota en el New York Times, no hace mucho, la nueva manera de mirar. Entonces se ve una foto de la Mona Lisa en el Louvre, en el Museo del Louvre, el museo más visitado del mundo, sigue siéndolo. Y delante está una multitud sacando selfies y nadie mira a la Mona Lisa, la miran a través del celular. Sí, sí. ¿En qué modifica esto la percepción del arte? O te diría más, la percepción de la vida, porque todo pasa ahora por fotografiarlo, ¿no? Sí, no hay duda que ¿cómo podría explicarme? Las intermediaciones multiplicadas, ¿no?, que implica eso de sacarse una foto en donde el fondo sea lo que en realidad sería bueno que miráramos directamente. Bueno, eso debilita lo que podríamos llamar en la situación de contemplación y la situación estética. La debilita, de eso no hay duda. La debilita en ese momento. No, porque, qué sé yo, no va a faltar el que te discute. Bueno, es otra manera. Pero la debilita. Ahora, podemos reconstruir la contemplación de ese otro modo, de forma que eso que quizá hubiera sido mejor ver de manera directa, pero que se hace muy difícil en las circunstancias actuales, porque esa multitud, ¿no?, te dificulta el poder acercarte. Después, no nos olvidemos, en este caso concreto es un cuadro que ya está blindado, porque tuvo ataques, claro, ¿no? Además tiene delante y después un vidrio, no te puedes acercar mucho, porque no se puede. Bueno. Entonces, quiere decir que ya hay muchas mediaciones. Ahora, lo que ocurre es que tal vez esa selfie, cuando se vuelve a casa y se la mira, quizá permite establecer otra vez esa relación intensa. Con la foto, Sí. Yo no soy un apocalíptico, como diría Eco. Soy más bien un integrado. Sos un integrado. Sí, soy más bien un integrado. Otra pregunta. Pero no es que a mí no me gustaría reducir a eso mi propia experiencia en ese lugar. Obvio, no es lo que vos harías. No es lo que yo haría. Además lo dijiste, empobrece. Partimos de esa base. En ese momento no. La experiencia estética es pobre. Pero quizás se puede reconstruir luego, a partir de esa huella. Hablando de la esperanza, ya que estamos hablando de la esperanza. Pero la huella en el celular hago una es pregunta importante, más y cortita. Sí. En este caso hablamos de la Gioconda. Sí. Es un gran cuadro, obviamente, pero hay muchos grandes cuadros. ¿Por qué todo el mundo está ahí delante de ese cuadro? ¿Por qué la Gioconda? ¿Por qué la Gioconda? Hay un mito alrededor de la Gioconda. Ahora, yo te puedo contestar, Cristina, te puedo decir más o menos por qué creo que la Gioconda es grande, es enorme. Sí. No, seguro que es enorme, nadie discute eso, pero hay muchos cuadros enormes y por ahí el grueso del público pasa al lado y no la mira y todos van a mirar ahí. Ese fue el primero que abrió un camino inédito, un camino desconocido. Eso ya lo decía Lucrecio, ¿no? En su poema La naturaleza de las cosas, él dice que en las obras de arte queda el reverberar de ese primer camino que se abre, dice él, en el jardín de las musas. Cuando se transita por primera vez uno de esos senderos, esa marca queda en la obra. Y acá está. ¿Y cuál sería ese nuevo sendero que abre? Es la vida interior, la captación de un movimiento del alma que estaría dado tanto por su mirada, pero más que nada por su célebre sonrisa. Por eso es tan célebre la sonrisa. No es un mero mito, ¿no? Una mera construcción del marketing, digamos así. Claro, porque también aportó al marketing, estoy segura. También, desde ya. También aportó. Yo me acuerdo cuando era chico el dulce de batata, la Gioconda. Claro, la lata, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando se ve esa sonrisa, no sabemos... porque no sabemos si es
que ha dejado de reír y transita hacia la Sí, seriedad obvio, y quizás la tristeza, bueno, o es el contrario, sí. si sale de la tristeza y está recuperando la alegría. Entonces ahí está ese tránsito, y eso es lo que importa de ese cuadro y es lo que conmueve todavía. Más allá de todo lo demás. Más allá de todo lo demás. Gracias sí. por haber venido como siempre. Muchísimas gracias a vos por la Felicitaciones invitación. de nuevo por este premio. Nos vamos al corte. Usted sabe que este mes que ya termina, se cumplieron, mirá, podíamos haber hablado también de eso, 50 años del Mayo francés. No queríamos no mencionarlo, aunque sea vamos a pasar un pequeño fragmento de una mesa que hicimos acá en el programa sobre ese tema. Después volvemos, no se vaya. Horacio González en el bloque anterior, que capaz que se habló más de Mayo del 68 acá que en Francia, que se leían autores que en Francia todavía no se leían y llegaban acá traducidos y los leíamos acá, ¿no es cierto?, en la Argentina. Al año siguiente sucedió el Cordobazo, en el 69. Fue la época también de la muerte del Che Guevara, estaba la guerra de Vietnam, o sea, ¿cómo se podrían unir un poco todos esos acontecimientos? Y yo decía antes del corte que Nicolás Casullo, leí en un artículo que publicó, creo que en página 12, decía que en el Cordobazo, por ejemplo, o en los movimientos acá de principios de los 70, no fue pancarta en mayo del 68, como sí lo fue Vietnam, Argelia o Cuba, y que eso se debió a que el peronismo, ni el de derecha ni el de izquierda, comulgaban demasiado con las ideas de mayo del 68. No, pero es imposible que no hubiera interés por mayo del 68. Yo no recuerdo haber estaba ausente de ese interés en esa época y tenía la misma edad que aquellos estudiantes. Es cierto que interesaba más Argelia, el modelo político de Argelia, el Frente de Liberación Nacional. Es cierto que la guerra de Vietnam llegaba todos los días como un espacio para pensar la política mundial. Es cierto también que Latinoamérica estaba convulsionada. Digo, pero Aventuro, Horacio, digo, los temas de mayo del 68, que pasaban más por la libertad individual, por la libertad sexual, la liberación de la mujer, no eran los temas que se discutían acá a principios de los 70. No creo. La Argentina siempre fue muy porosa a esos temas. Cualquier movilización como la que hubo en esos años en la Argentina tenía un poco el rasgo que reconocemos en mayo del 68, que era el rasgo de la irrupción, de lo inesperado, lo contingente, lo desviado, lo absurdo, lo juvenil, lo que venía de afuera de la clase obrera, como bien recordaba Juan José. Yo lo que creo es que acá, póstumamente, y con el recuerdo y el tiempo que lo embellece todo, se ha creado como una nostalgia en la Argentina, una nostalgia de los 60, de la década del 60. Pero a vos no te provoca ese sentimiento, porque ya estamos hablando de emociones, ¿no te provoca eso que le provoca a Horacio? Mirá, yo sí recuerdo... Más allá de las ideas... No. Si yo sí, el recuerdo mío de los 60 es la dictadura de Onganía. Nosotros vivimos bajo la dictadura de Onganía. Pero sin embargo sucedieron cosas. La dictadura de Onganía fue la que marcó los 60. Y en cuanto a después los movimientos juvenil y el movimiento de la juventud peronista, que va a ser el protagónico de la historia en los últimos 60 y en los primeros 70, no tuvieron nada que ver, no solamente no tuvieron nada que ver con el Mayo francés, sí, con Argelia, con otras, con el castrismo desde ya, pero no con el Mayo francés, porque las consignas eran no solamente distintas, sino hasta opuestas.